Mi esposa infiel mintió. El médico sincero expuso la verdad, y mi venganza se quedó sin nada. Me siento en la sala de conferencias de Gravity Hall, con ambas palmas apoyadas sobre la mesa laminada. Y observo a mi abogado deslizar un trozo de papel por la superficie, hacia mí. La luz de agosto entra por las persianas venecianas, formando franjas. Mis manos no tiemblan. Me doy cuenta de eso, y creo que vale la pena notarlo. Hace 2 años, ella me dijo que volvería a estar de rodillas en 3 meses, digo. Quiero que anotes eso en alguna parte, Stan, porque quiero recordar que estaba pensando en ello. Justo ahora en esta habitación, y que no estaba de rodillas. Stan Hall tiene 62 años, y ya ha visto de todo, 2 veces. Lo escribe sin pestañear. Miro la solicitud de la orden de alejamiento. Mi nombre, el nombre de Donna, la fecha, cada cosa en su columna. Esto es lo que pasa cuando te sientas en la oficina de un abogado, a los 54 años de edad. Firmando los papeles que ponen fin a un matrimonio. No se siente como uno cree que se sentirá. Siempre imaginé que se sentiría como un accidente automovilístico. En realidad, se sintió más como el último día de un trabajo al que, desde hace 2 años, habías querido renunciar. Triste, un poco. Atrasado. Pero, sobre todo, simplemente tranquilo. Voy a retroceder un poco. Mi nombre es Ray Kowalski. Dirijo una planta procesadora regional en Youngstown, Ohio. Kowalski Regional Processing. Llevo 8 años construyéndola, empezando con el sueldo de un capataz. Y con una segunda hipoteca sobre una casa en la que, actualmente, ya no vivo. Cuando firmé el contrato de arrendamiento del espacio para la planta, Donna lo llamó un proyecto de vanidad de la mediana edad. Lo dijo con una sonrisa. De la misma forma en que decía la mayoría de las cosas que tenían la intención de herir. Ella era buena en eso. La sonrisa hacía que fuera más difícil responderle. La semana que firmé el contrato, ella se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Y lo dijo sin rodeos, colapsarás en 3 meses, y luego, volverás a estar de rodillas. Lo dijo como si estuviera siendo realista, como si ella fuera la persona sensata de la habitación. Y yo fuera solo un niño con el dibujo a crayón de un sueño. Me fui de la casa a la mañana siguiente, sin despedirme. Y nunca volví a dormir en esa cama, de la misma manera, otra vez. Algo cambió. No fue nada dramático, solo el cierre silencioso de una puerta dentro de mí. Una puerta que no volví a abrir. La planta no colapsó. Pasaron unos 14 meses, antes de que pudiera dejar de contener la respiración. Y después, simplemente, siguió creciendo. Para cuando estoy sentado en la sala de conferencias de Stan Hall, Kowalski Regional Processing ya ha superado las 7 cifras en ingresos anuales. No lo digo para presumir. Lo digo porque es importante, para todo lo que viene a continuación. Me enteré de lo de Gary Phelps. De la misma forma en que te enteras de la mayoría de las cosas que no se suponía que debías saber. Por accidente, un martes a finales de agosto, cuando el calor aún se asentaba sobre Youngstown. Como si no tuviera otro lugar donde estar. Yo estaba en la planta, al final de un turno largo, sentado en el muelle de carga con mi teléfono. Uno de esos turnos en los que no te sientas hasta las 8:00, y luego ya no quieres volver a levantarte. Estaba desplazándome por la pantalla, medio dormido. Cuando un conocido en común etiquetó una foto de un evento de apreciación familiar. En la estación de la Reserva Aérea de Youngstown. Donna estaba en la imagen. Tenía los brazos alrededor de un hombre, al que reconocí de hace 15 años. Gary Phelps. Una gran sonrisa, la misma de siempre. El tipo de sonrisa que dice que él es la persona más cómoda en cualquier lugar. Y que quiere que lo sepas. Los metadatos de geolocalización eran visibles en la publicación. La marca de tiempo en la foto era de un viernes. El mismo viernes en que Donna me dijo que estaba en Columbus, visitando a su madre.
No sentí que el suelo desapareciera bajo mis pies. Sentí todo lo contrario. Como si todo se volviera muy quieto, y muy claro. De la misma forma en que se pone el aire, justo antes de una tormenta real. Cuando puedes oler la lluvia antes de que lleguen las nubes. Puse el teléfono boca abajo, sobre la barandilla del muelle. Me puse de pie. Mi visión se volvió gris en los bordes, por alrededor de un segundo. No fue nada dramático, solo mi cuerpo registrando algo que mi mente, todavía, no había asimilado. Puse una mano en la barandilla, respiré por la nariz, conté los vagones de tren en el patio. Y llegué hasta 4. El tono gris desapareció. Tomé el teléfono, y le hice una captura de pantalla a la foto. No llamé a Donna. Conduje hasta casa. La observé preparar la cena. Respondí a sus preguntas con oraciones completas. Dormí en mi lado de la cama, y me quedé mirando al techo hasta las 2 de la madrugada. Podría haberle preguntado esa misma noche. Tenía la captura de pantalla. Tenía la marca de tiempo. Tenía 15 años de saber, exactamente, cómo se veía su cara de mentirosa. Pero no pregunté. Y, si quieres saber la verdad, todavía no estoy completamente seguro de por qué. Tal vez, necesitaba un día más en el que mi matrimonio fuera lo que yo creía que era. O tal vez, y esta es la parte que no me gusta admitir, yo ya sabía lo que iba a hacer. Y necesitaba que ella no supiera, que yo ya lo sabía. Hay una versión de mí que no está orgullosa de eso. Todavía estoy tratando de descubrir cuál versión es la correcta. Caminé hacia mi camioneta, después de la reunión con Stan. Una F-150 azul oscuro, del 2019, con 90,000 millas recorridas. Me senté en la cabina, con el motor apagado. El estacionamiento estaba en silencio. Tenía un café de gasolinera en el portavasos, el cual se había enfriado hace una hora. Pero me bebí el resto de todos modos. 6 minutos. Luego, encendí la camioneta, y conduje de regreso hacia Youngstown. 48 horas después de la foto, yo estaba en el garaje, a las 6 de la mañana. Esa era mi habitación. Mi banco de trabajo, mis herramientas, el olor a aceite de motor y a cemento viejo. Donna no había puesto un pie allí, en 3 años. Tenía la radio a bajo volumen. Y fingía organizar un juego de llaves de vaso que ya había organizado 2 veces. La vi a través de la ventana del garaje, antes de que ella me viera a mí. Carol Phelps, la esposa de Gary, de 49 años, con el cabello oscuro recogido hacia atrás. De pie en mi porche delantero, con una chaqueta gris, a las 6:15 de la mañana. Parecía alguien que había conducido hasta aquí, antes de poder convencerse de no hacerlo. Crucé la casa, y abrí la puerta principal. Ella no dio los buenos días, simplemente dijo, ¿está ella aquí? No, dije. ¿Puedo pasar? Di un paso atrás, y la dejé entrar. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Preparé 2 tazas de café negro. Ninguno de los dos estaba llorando. Carol tenía las manos alrededor de su taza. Y me miraba de la misma forma en que una persona mira a alguien. Cuando está decidiendo cuánto va a decir. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó. 48 horas. Yo lo sé desde hace 6 días. Necesitaba estar segura, antes de venir aquí. ¿Segura de qué? De que no ibas a hacer una estupidez, y a arruinarlo todo. La miré. ¿Qué significa arruinarlo para ti? Enfrentarlos. Armar un escándalo. Darles tiempo para que coordinen sus historias. Apretó ambas manos, con más fuerza, alrededor de la taza. He sido asistente legal en un tribunal de familia durante 11 años. Sé lo que pasa, cuando el lado emocional se mueve más rápido que el lado legal. Le conté lo que había dicho Donna. La frase sobre colapsar, sobre volver estando de rodillas. Lo dije de forma plana, sin drama, solo las palabras. Carol se quedó inmóvil.
Luego, dijo, vamos a necesitar que eso conste en el registro. Fue entonces cuando escuchamos los pasos de Donna en las escaleras. Entró a la cocina con su ropa de trabajo, ya vestida, y se detuvo al ver a Carol sentada en su mesa. Por unos 2 segundos, su rostro hizo un gesto complicado. Luego, volvió a ponerse la versión pulida. Carol. Su voz era controlada, cálida incluso. De la manera en que se pone cuando está actuando para una audiencia. No sé qué te habrá dicho él, pero sea lo que sea esto. Siéntate, Donna, dijo Carol. Donna me miró. ¿Tú la invitaste aquí? ¿Hablas en serio en este momento? Hice café, dije. ¿Quieres un poco? Se me quedó mirando. Podía verla procesándolo, decidiendo qué ángulo iba a tomar. Luego, recogió su bolso de la encimera, y caminó hacia la puerta. Al pasar, su codo golpeó su café. No sé si fue un accidente. La taza rebotó contra el azulejo, y giró debajo de la mesa. No se rompió. Donna no miró hacia atrás. La puerta principal se cerró tras ella, con un clic pequeño y preciso. Carol y yo nos miramos el uno al otro, desde lados opuestos de la mesa. De acuerdo, dijo Carol. Sí, dije. Ninguno de los dos se movió para recoger la taza. Carol abrió su bolso, y puso 3 cosas sobre la mesa, los registros telefónicos de Gary. Obtenidos a través de una plantilla de citación del Tribunal de Familia. A la cual tenía acceso como asistente legal, los registros de visitantes de la base. Provenientes de una solicitud de registros públicos que ella había presentado hace 10 días. Y un recibo de un hotel Hampton Inn, a 11 millas de mi planta. Abrí el cajón de mi escritorio, y regresé con una carpeta manila. 2 años de discrepancias en el kilometraje de Donna. Dirijo una planta. Sé cómo leer un registro de combustible. Un segundo número de celular, que yo había rastreado hasta la cuenta de contratista de Gary. A través de un directorio de proveedores donde él aparecía públicamente. Y un nombre. Pam Griggs, dije. ¿Quién es esa? Amiga de Donna. Trabaja en Ballet Title and Escrow. Ella reservó la habitación del hotel. Está cargado en la tarjeta Visa de Donna, pero el nombre en la reserva es Griggs. Carol levantó la vista. ¿Cómo sabes eso? Porque yo pago la factura de la tarjeta Visa. Y, hace 6 meses, vi un número de confirmación en la libreta junto al teléfono. Escrito con la letra de Pam. Pensé que era para una despedida de soltera. Carol se quedó en silencio por un momento. ¿Has estado guardándote esto? He estado siendo cuidadoso. Asintió lentamente. Muy bien. Entonces, seamos cuidadosos juntos. Esa tarde, conduje hasta la casa de Walt Decker, en Glenwood. Walt tiene 67 años, y está jubilado de Bayourek Star, después de 31 años como capataz de turno. Ha sido mi vecino durante 12 años, y es el ser humano más metódico que he conocido en mi vida. El hombre lleva registros de todo. No porque sea paranoico. Simplemente porque nunca confió en que los demás recordaran las cosas correctamente. Ya tenía una cerveza Yuengling abierta, incluso antes de que yo terminara de estacionar. Me preguntaba cuándo ibas a venir, dijo. ¿Lo sabías? Llevé un registro. No sabía para qué. Supuse que lo sabría, cuando tú lo necesitaras. Me entregó un cuaderno de espiral. Con manchas de diésel y aceite de máquina en la portada. Lo abrí. Fechas, horas, y la descripción de una camioneta. La Silverado blanca de Gary. Los martes, entre el mediodía y las 3 de la tarde. 7 entradas confirmadas, a lo largo de 4 meses. Walt vivía a 2 casas de distancia, y la ventana de su cocina daba a la calle. Había anotado cada visita. Sin dramas. Solo fechas y horas, escritas con su cuidadosa letra de imprenta.
Walt, dije, no sé qué decir. No digas nada. Bébete tu cerveza. Me bebí mi cerveza. Luego, Walt dijo, completamente sin expresión alguna, que también había registrado un martes en el pasado mes de junio, cuando la cabeza del aspersor de Donna se había soltado, golpeando a su perro. Y que él había estado esperando el momento adecuado para mencionarlo. Me reí. En voz alta, de verdad. El tipo de risa que brota, antes de que puedas detenerla. Duró unos 4 segundos. Luego, desapareció. Pero sucedió. Esa noche, después de que Donna llamara para decir que iba a casa de su hermana. Sin dar más explicaciones, me senté a la mesa de la cocina a las 2:00 de la madrugada. Había servido 3 dedos de Yuengling en un vaso, una cerveza en un vaso de whisky. No sé por qué. Simplemente parecía lo correcto. Abrí mi portátil, y me quedé mirando el directorio de proveedores, donde la empresa de logística de Gary figuraba como proveedor aprobado para una red regional de contratistas. Miré el nombre de su empresa durante un buen rato. Phelps Logistics Solutions LLC. Luego, cerré el portátil. Salí al garaje, y me senté en el taburete de mi banco de trabajo. Hasta que el cielo empezó a ponerse gris. No dormí. A la mañana siguiente, me reuní con Carol en el Rudy's Diner, en Boardman. Cabinas de vinilo agrietadas, menús plastificados, el tipo de lugar que sirve desayunos a las 4:00 de la tarde, sin preguntar por qué. Un tipo con chaqueta Carhartt, en la barra, estaba discutiendo con su teléfono. La camarera nos rellenó el café, sin que se lo pidiéramos. Carol y yo comimos huevos. Llamé a Dale Pruitt, dijo ella. Levanté la vista. ¿Conoces a Dale? Sé de él. Me dijiste que fue tu compañero de cuarto en la universidad. Lo busqué. Ha estado en el Vindicator en línea durante 22 años. ¿No va a publicar nada todavía? No, dije. Lo está reteniendo. Eso es mejor. Ella tenía razón. Dale Pruitt, editor de la mesa de noticias del Youngstown Vindicator en línea. Era el tipo de hombre que no se emocionaba por las cosas, lo cual era, exactamente, la razón por la que confiabas en él, cuando finalmente decidía que algo importaba. Carol salió primero del restaurante. Me quedé allí sentado, con una tercera taza de café que no necesitaba. Y pensé en el hecho de que las dos personas que, actualmente, sabían más sobre mi matrimonio, eran una asistente legal que había conocido hace 4 días. Y un capataz jubilado que llevaba un cuaderno de espiral, por pura costumbre. Donna había pasado 15 años diciéndome, que yo no tenía a nadie a mi lado. Lo decía como un insulto. Yo estaba empezando a pensar que, simplemente, ella estaba equivocada. Me mudé de la casa en la calle LM 3 semanas después. Alquilé un apartamento de 2 habitaciones cerca de la planta, con paredes beige, muebles sin dueño. Y una cafetera que compré en un Walmart, en el camino hacia allá. Estaba bien. Era tranquilo. Dormí mejor de lo que lo había hecho en 2 años. Marcus apareció un miércoles por la tarde, sin llamar primero. Tiene 17 años, es mi hijo, de constitución física parecida a la mía. Pero más silencioso al respecto. Dejó caer una tableta sobre la encimera de mi cocina, sin decir hola. Hizo que Lily y yo creáramos una cuenta compartida, dijo. Encontré la conversación esta mañana. Tomé la tableta, y la leí. Era Donna, instruyendo a ambos niños, sobre qué debían decirle a un mediador de custodia. Emocionalmente ausente. Nunca en casa. Priorizaba el negocio sobre la familia. Los mensajes estaban fechados, a lo largo de 3 semanas. Ella había estado preparando esto por un buen tiempo. No voy a mentir por ella, dijo Marcus. Dejé la tableta sobre la mesa. Me quedé de pie, junto a la ventana de la cocina.
Y miré hacia el estacionamiento durante unos 30 segundos, respirando profundamente. Luego, me di la vuelta. No tienes que hacerlo, le dije. Ella va a saber que vine aquí. Probablemente. No me importa. En algún momento, me había agarrado con fuerza al borde de la encimera. Mis nudillos estaban blancos. Marcus lo notó. Lo solté. Abrí el refrigerador, saqué 2 refrescos, puse uno frente a él, y me senté. ¿Ya comiste? Pregunté. No. Prepararé algo. No volvimos a hablar de la tableta, en toda esa noche. No lo necesitábamos. 20 minutos después de que Marcus se fue, Donna llamó a mi celular. Yo estaba en mi camioneta, en el estacionamiento de la planta. Contesté. Pusiste a mi propio hijo en mi contra, dijo. Le preparé un sándwich. No hagas eso. No te hagas el gracioso. Él fue a buscarte, y tú no lo mandaste a casa. Tiene 17 años, Donna. Condujo él mismo. Estás envenenando a mis hijos en mi contra. Y me voy a asegurar de que todo el mundo lo sepa. ¿Que todo el mundo sepa, qué, exactamente? Silencio. Luego, colgó el teléfono. Me quedé sentado en la camioneta, por otros 10 minutos, con el motor apagado. El estacionamiento estaba vacío. Un cuervo estaba haciendo algo con mucho propósito, en la parte superior de un poste de luz. Lo observé durante un rato. Luego, llamé a Dale Pruitt. Ray, dijo. ¿Hablaste con Carol? ¿Lo hice? ¿Qué piensas? Dale se quedó en silencio por un momento. Eso era muy suyo. Nunca respondía antes de estar listo. Creo, dijo, que tienes algo real. Creo que la pregunta es cuándo, y cómo. No si debes hacerlo. Necesito que sea hermético, dije. Lo sé. Y necesito que aterrice donde duela. Otra pausa. Puedo hacer eso. Pero necesito que me consigas una cosa más. ¿Qué? A Dennis Hoover. Conocía el nombre. Dennis Hoover dirigía un negocio de contratación de sistemas de climatización, en el East Side. Él y Gary se conocían desde hace 20 años. Era el tipo de hombre que te ayudaba a hacer lo incorrecto, porque nunca preguntaba para qué era. ¿Por qué Hoover? Pregunté. Porque Gary ha estado manejando su agenda personal, a través de la línea comercial de Hoover. Hoover no sabe que yo sé eso. Pero, si le haces la pregunta correcta, te contará todo lo que ha hecho mal en su vida. Solo para asegurarse de que no le preguntes nada peor. Sonreí un poco. Llevas haciendo esto un buen tiempo. 22 años, dijo Dale. Llámame cuando lo tengas. Conduje hasta Rudy's a la mañana siguiente, y me reuní con Carol. Le conté sobre la petición de Dale. Ella ya sabía lo de Hoover. Por supuesto que lo sabía. Ha testificado antes, dijo ella. 2 veces. Tribunal de familia, casos diferentes. Se derrumba cada vez. ¿Entonces nos acercamos a él? Dejamos que él venga a nosotros. Me aseguraré de que escuche algo, que lo ponga lo suficientemente nervioso como para contactarnos. La miré desde el otro lado de la mesa laminada. Eres muy buena en esto. Carol tomó su café. Mi esposo me ha estado engañando, Dios sabe por cuánto tiempo. Y ha estado usando la línea comercial de su amigo para hacerlo. He estado en calma durante 6 días. Estoy siendo muy productiva con esa energía. Me pareció justo. La situación con Rita Callewa se desarrolló por sí sola. Lo cual es la mejor manera de que sucedan esas cosas. Rita era amiga de Donna. Ruidosa, sociable, dirigía un negocio de planificación de eventos,
con sede en Boardman. Ella y Donna habían sido cercanas durante años. Rita era el tipo de persona que era ferozmente leal, hasta que la avergonzaban públicamente. Y entonces, como yo descubriría después, se convertía en la enemiga más organizada que jamás hayas visto. Lo que pasó fue lo siguiente. Donna le contó a Rita sobre la separación. Le contó su propia versión. La versión en la que yo era frío, distante, obsesionado con el negocio. Y emocionalmente indisponible. Rita repitió esta versión a un grupo de conocidos en común. En una cena de cumpleaños de alguien que yo apenas conocía. Una de esos conocidos era Pam Griggs. Pam, la que había reservado la habitación del hotel. Pam, la que había escrito un número de confirmación en una libreta en mi cocina. Pam, que ahora estaba sentada en una cena de cumpleaños. Escuchando la versión de la historia de Donna y asintiendo. Sin saber que yo sabía todo lo que sabía. Me enteré de la cena a través de Walt, quien lo escuchó de su nuera, que estuvo en la cena. Walt me envió un mensaje de texto a las 9:30 de esa noche. Pam Griggs estaba allí. Parecía nerviosa. Le respondí, bien. Lo que pasa con Pam Griggs es que ella utiliza la amistad como si fuera una moneda de cambio social. La gasta libremente hasta que el costo se invierte. Y el costo estaba a punto de invertirse, de forma significativa. Dale me llamó un jueves. Tengo a Howard, dijo. ¿Él vino a ti? Él me llamó. Dijo que había escuchado que yo estaba investigando unas irregularidades en la facturación de contratistas. Y que quería aclarar un par de cosas. Y habló durante 40 minutos. Lo tengo registrado, con su consentimiento, porque le dije que era una entrevista de antecedentes. Para un artículo de perfil empresarial. Me quedé en silencio por un segundo. ¿Eso es legal? En Ohio, basta con el consentimiento de una de las partes. Yo era esa parte. ¿Qué dijo? Suficiente, dijo Dale. Gary ha estado usando la dirección comercial de Howard como un punto de contacto secundario para su agenda personal. Howard le reenviaba mensajes, reservaba salas de reuniones bajo el nombre de Howard Mechanical. Y dejaba que Gary usara una tarjeta de crédito de la empresa. Para gastos que no tenían nada que ver con la climatización. ¿Howard sabe lo que realmente estaba agendando? Ahora lo sabe, dijo Dale. Le hice una pregunta directa. Se quedó muy callado. Luego dijo, y estoy citando, pensé que eran reuniones con proveedores. Después añadió, me gustaría no ser parte de lo que sea en lo que se convierta esto. Demasiado tarde, dije. Eso fue lo que le dije, de manera muy educada. La confrontación con Donna ocurrió un sábado por la mañana, en octubre. Durante la primera ola de frío real de la temporada. Ella me había llamado, y me preguntó si podíamos reunirnos en la casa. Estuve de acuerdo. Conduje hasta allí, estacioné en la entrada, y entré por la puerta principal. De la cual todavía tenía llave. Ella estaba en la sala de estar. Se había vestido con cuidado. Esa era la señal reveladora de Donna. Cuando se estaba preparando para algo, se vestía especialmente para la ocasión. Quiero hablar sobre los términos del divorcio, dijo. De acuerdo. Creo que podemos hacer esto sin que se ponga feo. Me senté. Creo que, probablemente, tienes razón. Parecía sorprendida de que yo estuviera de acuerdo. He estado hablando con mi abogada, y hay algunas cosas que creo que podemos resolver directamente. ¿Cómo cuáles? ¿La casa? Quiero quedarme en la casa. He estado aquí 14 años, Ray. Los niños crecieron aquí. Me parece razonable. ¿Qué más? El negocio. Lo dijo con cuidado. Estuve aquí durante todo el proceso.
La segunda hipoteca fue sobre esta casa. Yo contribuí a la base de lo que construiste. La miré fijamente. Lo llamaste un proyecto de vanidad de la mediana edad. Estaba asustada. Fui honesta acerca de mi miedo. Eso no es lo mismo que no apoyarte. Casi me río. No lo hice. Donna. ¿Qué? Sé lo de Gary. La habitación se quedó en silencio. No un silencio de película. Solo el silencio específico de una mañana de sábado, en una casa en Youngstown. Cuando el horno se enciende y un coche pasa por afuera, y nada más sucede. El rostro de Donna no se desmoronó. Ella era demasiado controlada para eso. Pero algo desapareció de su cara. Una luz, tal vez. La luz de su actuación. Lo sé desde hace 2 meses. No dije nada, porque fui cuidadoso. ¿Me conoces? Sabes que soy cuidadoso. No es lo que. No lo hagas, dije. Por favor, no me digas que no es lo que pienso. Tengo recibos de hotel. Tengo registros telefónicos. Tengo un cuaderno de espiral de Walt Decker, con 7 entradas escritas en letra de imprenta. Tengo a una asistente legal que sacó registros públicos. Y tengo a un editor de noticias que ha estado guardando una historia durante 3 semanas. Se puso de pie. ¿Fuiste al periódico? Fui a ver a mi compañero de cuarto de la universidad. Da la casualidad de que trabaja en el periódico. Day, si publicas algo. No he decidido nada, dije. Ese es el asunto, Donna. Todavía lo estoy decidiendo, y mientras más hables ahora mismo, menos margen tendrás para influir en cómo resultará esto. Se volvió a sentar. Esa fue la primera vez en 15 años que la veía hacer algo que no había decidido hacer de antemano. ¿Qué quieres? Preguntó. Quiero un acuerdo justo. Quiero que el negocio quede intacto. Quiero que el acuerdo de custodia refleje, exactamente, lo que sucedió en esta casa. No la versión que le estabas enseñando a Marcus y a Lily, para que se la contaran a un mediador. Se puso pálida. ¿Marcus te lo dijo? Marcus tiene 17 años, y no va a mentir por ti. Deberías haberlo sabido. Él se parece más a mí, de lo que alguna vez nos diste crédito a cualquiera de los dos. Me estaba protegiendo. Estabas armando un caso con cosas que no eran ciertas. Hay una diferencia. Se puso de pie otra vez. En esta ocasión, caminó hacia la ventana. Se quedó de espaldas a mí, por un momento. Cometí un error, dijo, con Gary. Fue un error. Lo sé. Y lo siento. Yo también lo sé. Se dio la vuelta. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dije, llamas a tu abogada el lunes, y le dices que estás abierta a un acuerdo directo. La casa se pone a la venta. Dividimos el capital. El negocio es mío por completo, porque mi nombre está en cada documento, y lo sabes. La custodia es compartida, con términos estándar. Y nadie entrena a mis hijos para mentir. ¿Y el periódico? El periódico es decisión de Dale Pruitt, no mía. Yo no controlo lo que él hace con la información que tiene. Eso queda entre tú, y las decisiones que tomaste. Me miró durante mucho tiempo. ¿Planeaste esto? Fui cuidadoso, dije. Eso fue lo que dije. Me levanté, y caminé hacia la puerta. Me detuve. Realmente creí que el negocio fracasaría, dijo. No intentaba ser cruel. Estaba asustada. Pensé en eso, por un segundo. Lo sé, dije. Pero lo dijiste de todos modos. Y luego, te lo dijiste a ti misma tantas veces, que empezaste a actuar como si aún fuera cierto. Y aquí estamos.
Salí de la casa. La puerta se cerró detrás de mí, con un clic pequeño y preciso. Lo noté. Y pensé que Donna también lo notaría. Los meses que siguieron. Fueron ese tipo de meses que parecen más largos de lo que son mientras los estás viviendo. Y más cortos cuando miras hacia atrás. Abogados, papeleo, sesiones de mediación en salas de conferencias color beige. La casa salió a la venta en noviembre. La primera ola de frío ya se había instalado. Había escarcha en los parabrisas, por las mañanas. Carol y yo hablábamos 2 veces por semana, a veces más. Ella estaba pasando por su propia versión, del mismo proceso. Gary había contratado a un abogado, y estaba siendo, según Carol, exactamente igual de desagradable que suele ser un hombre que sabe que está perdiendo. La situación con Pam Griggs se resolvió sola, de la manera en que lo hacen estas cosas. Cuando no tienes que presionar. Pam se enteró. A través de la misma red social que había estado usando para difundir la versión de los hechos de Donna. Que Carol Phelps había conseguido recibos de hotel con una reserva a nombre de Griggs. Pam llamó a Donna, presa del pánico. Donna, hay que reconocerlo, no tiró a Pam completamente bajo el autobús. Pero tampoco pudo protegerla. Pam dejó de actuar. Se quedó callada. Dejó de asistir a los eventos sociales. En donde había estado circulando la versión de la historia de Donna. Cuando eliminas el amplificador, la señal se vuelve más débil. Rita Callewo fue una historia diferente. Rita se enteró de la aventura. De la misma forma en que se enteraron muchas personas del círculo de Donna. A través de la filtración controlada, que Carol y yo habíamos acordado. La cual no fue una historia en el periódico, ni un anuncio público dramático. Sino simplemente la verdad, contada a 3 personas específicas. Que se encargarían de asegurar de que la noticia viajara correctamente. Rita había estado en esa cena de cumpleaños, asintiendo a la versión de Donna. Ella la había repetido. Le había prestado su credibilidad social a una historia que, sin ella saberlo, estaba incompleta. Cuando se enteró de la versión real, no se lo tomó nada bien. Llamó a Donna. Me enteré de esto por Walt, quien lo escuchó de su nuera. Quien a su vez lo escuchó del anfitrión de la cena de cumpleaños. Que estaba en una llamada a 3 bandas con Rita y otra persona, cuando todo sucedió. Rita, al parecer, no fue nada discreta al respecto. Me usaste, fue la frase que más se repetía, una y otra vez, al contar la historia. Te sentaste frente a mí, dejaste que te defendiera, y me estabas mintiendo en la cara. Donna, según todos los testimonios, intentó manejar la situación. No funcionó. Rita Callewo se convirtió, en las semanas siguientes, en la enemiga más organizada que Donna se había ganado jamás. No hizo nada dramático. Simplemente, se detuvo. Dejó de devolverle las llamadas. Dejó de incluir a Donna en los eventos que organizaba. Dejó de proporcionarle la infraestructura social, en la que Donna se había estado apoyando. Y, cuando la gente preguntaba por qué, ella les contaba, de forma clara y sin adornos, todo lo que sabía. Ese es un tipo de daño muy particular. No hay escenas, no hay confrontaciones. Es solo una puerta que se cierra silenciosamente, en todas las habitaciones al mismo tiempo. Dennis Howard me llamó directamente a mediados de octubre. Yo no me esperaba eso. Ray, me dijo. Soy Dennis Howard. Lo sé, dije. Yo, Se detuvo. Y empezó de nuevo. Hablé con ese reportero, tu amigo. Me enteré. Quiero que sepas que yo no sabía para qué usaba Gary la cuenta. Genuinamente no lo sabía. De acuerdo. Lo digo en serio. He hecho negocios con Gary durante 20 años, y nunca habría. Dennis, dije, te creo. Silencio. ¿Eso es todo? Preguntó. Eso es todo. Tú no hiciste esto.
A ti te usaron. Eso es culpa de Gary, no tuya. Otro silencio, y luego. ¿Qué va a pasar? ¿Contigo? Nada, probablemente. ¿Y con Gary? No lo sé. Eso depende de Carol y su abogado, y de lo que ella decida reclamar. ¿Y el periódico? Habla con Dale Pruitt, si estás preocupado por el periódico. No puedo decirte qué es lo que él va a hacer. Me dio las gracias. Sonaba como un hombre que había estado conteniendo la respiración durante 2 semanas. Y al que le acababan de decir que ya podía detenerse. Casi sentí pena por él. Era el tipo de persona que terminaba en medio de los problemas, simplemente porque era complaciente. Hay defectos peores. Y también hay formas peores de aprender a no ser tan complaciente. El acuerdo se finalizó en noviembre. La abogada de Donna era competente, pero no tenía mucho con qué trabajar. El negocio era mío. La casa se vendió, y nos dividimos el capital. La custodia fue compartida, con términos estándar. No se incluyeron cláusulas sobre entrenar a los hijos para mentir. Porque esas cosas no se pueden poner por escrito. Pero Marcus y Lily sabían la verdad, y esa era su propia clase de cláusula. Donna obtuvo un acuerdo razonable. Eso fue intencional de mi parte. No estaba intentando destruirla financieramente. Solo estaba intentando terminar de una vez. Dale Pruitt publicó un artículo a finales de octubre. No fue una historia de escándalos. Fue un perfil empresarial. Kowalski Regional Processing, 8 años de crecimiento en el Valle de Mahoning. Un capataz que construyó algo, a partir de una segunda hipoteca. El titular me llamaba una historia de éxito en Youngstown. Dale enterró profundamente en el artículo, un solo párrafo. Sobre una disputa contractual con una empresa de logística local. Se nombraba a Phelps Logistics Solutions LLC. El párrafo era preciso, estaba respaldado por fuentes. Y fue completamente devastador para la reputación de Gary en la comunidad regional de contratistas. Porque la comunidad regional de contratistas lee el Vindicator en línea. Y saben cómo leer entre líneas, cuando se trata de un solo párrafo redactado cuidadosamente. Gary perdió 2 contratos, en el mes posterior a la publicación del artículo. No por nada ilegal. Sino porque a la gente que hace negocios en Youngstown, no le gustan las sorpresas. Y un hombre, cuyo nombre aparece en un párrafo sobre disputas contractuales dentro de un perfil de negocios. Es un hombre que genera sorpresas. Carol me lo contó mientras tomábamos café en Rudy's, la semana en que se cayó el segundo contrato. Me llamó, dijo, y Gary. Quería hablar. Dijo que pensaba que podíamos llegar a un acuerdo, en los términos del divorcio. ¿Qué le dijiste? Le dije que mi abogado se pondría en contacto con él. Levantó su café. Y luego, le colgué. Asentí. ¿Cómo te va? Estoy bien. Lo dijo como si lo dijera en serio. En realidad, estoy bien, lo cual me sorprende un poco. ¿Por qué? Porque creí que esto se sentiría diferente. Pensé que me sentiría peor, o mejor. Algo más grande. Miró la mesa. Simplemente, se siente como si las cosas estuvieran donde se supone que deben estar. Sí, dije, así se siente. El banquete fue idea de Carol. El Centro Comunitario y de Veteranos del Valle de Mahoning organizaba una cena anual de apreciación para contratistas en noviembre. Era un evento importante. Luces fluorescentes en el techo falso, sillas plegables con fajas blancas. Un podio con la insignia de la base. El tipo de evento al que asistían todos los miembros de la comunidad regional de contratistas. Porque era el tipo de evento al que simplemente tenías que asistir. Gary Phelps estaba programado para recibir un premio de reconocimiento. Como contratista comunitario. Había sido nominado meses atrás, antes de que pasara todo esto.
No tenía forma de saber cómo se vería la noche, para cuando finalmente llegara. Carol había estado en el comité de planificación durante 3 años. No renunció cuando salió a la luz la aventura. Se había quedado en el comité, haciendo su trabajo. Lo que significaba que conocía el programa de la noche en detalle. No hizo nada dramático. No cambió el programa. No arregló que le pasara nada a Gary, mientras estuviera en el podio. Lo que hizo, fue invitar a personas específicas. A Dale Pruitt, que vino como prensa. A Walt Decker, que vino porque se lo pedí. A Rita Calewa, que vino porque se ganaba la vida organizando eventos. Y conocía a todo el mundo en la sala. Y a 3 de los contratistas que habían estado considerando a Phelps Logistics Solutions para futuras licitaciones. Quienes vinieron porque Rita los había llamado personalmente. Y les había mencionado que valdría la pena asistir. Yo también estaba allí. Llevaba chaqueta. Me senté en una mesa cerca del fondo, junto a Walt y Dale. Walt tenía una cerveza Yuengling del bar pago. Dale tenía agua. Yo tenía un café. Gary entró a las 7:15. Venía con 2 hombres de su red profesional. Estaba haciendo eso de dar palmaditas en la espalda. La gran sonrisa, la rutina de ganarse a la sala, que siempre había sido su estado natural. Necesitaba una audiencia para sentirse real, y esta noche, tenía una. Me vio unos 4 minutos después de entrar. Su sonrisa no desapareció, pero cambió. Se hizo más pequeña, y más cautelosa. No se acercó. Yo no fui hacia él. Solo lo observé trabajar en la sala, y noté cómo la sala le devolvía el trabajo. 2 de los 3 contratistas a los que Rita había llamado, fueron educados pero breves. Cuando Gary se les acercó. Uno de ellos, un hombre llamado Phil Stoker, que dirigía una operación mediana desde Niles. Le estrechó la mano a Gary, y luego, inmediatamente se dio la vuelta para hablar con otra persona. Gary lo notó. Podías ver cómo se daba cuenta. La entrega de premios ocurrió a las 8:30. Gary se acercó al podio, aceptó una placa, dijo las cosas correctas, y sonrió de la forma adecuada. Era bueno en eso. Siempre había sido bueno en eso. Cuando regresó a su mesa, Carol estaba de pie cerca de ella. Ella había estado en el comité de planificación. Tenía todas las razones del mundo, para estar en cualquier parte de esa sala. Le sonrió a Gary cuando éste se sentó. No fue una sonrisa cálida. Fue el tipo de sonrisa que no significa nada bueno. Felicidades, dijo ella. Gary la miró. Luego, miró alrededor de la mesa. Después me miró a mí, desde el otro lado de la sala. Levanté mi taza de café. Él volvió a mirar a Carol. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja. Es un evento comunitario, dijo Carol. Estoy en el comité. Estás siendo reconocido. Todo es exactamente lo que parece ser. Carol. Mi abogado le entregará el documento actualizado a tu abogado, para este lunes, dijo ella. Los materiales de descubrimiento de pruebas están adjuntos. Todos ellos. Hizo una pausa. Disfruta la noche, Gary. Ella se alejó. No se dio prisa. Se detuvo a hablar con alguien cerca de la mesa de postres, se rió de algo que le dijeron. Y siguió adelante. Gary se quedó sentado en su mesa, por el resto de la noche. Los 2 hombres con los que había venido, se desviaron gradualmente hacia otras conversaciones. Phil Stoker, el de Niles, no volvió para despedirse. La sala siguió moviéndose alrededor de Gary, de la forma en que lo hacen las salas. Cuando alguien se ha convertido, repentina y públicamente, en una persona con la que hay que tener cuidado. Lo observé desde la mesa del fondo. Walt iba por su segunda Yuengling. Dale estaba tomando notas de algo en su teléfono. Él lo sabe, dijo Walt. Sí, dije.
¿No se siente tan bien como creíste que se sentiría? Pensé en eso. Se siente exactamente tan bien como debería. Ni más, ni menos. Walt asintió. Eso es saludable. Dale levantó la vista de su teléfono. Tengo 3 llamadas que devolver. De personas que quieren hablar sobre ese artículo de perfil empresarial. ¿Llamadas buenas o malas? Buenas. 2 contratistas, y un asistente del ayuntamiento. Guardó el teléfono. Estás teniendo un buen año, Ley. Estoy teniendo un año real, dije. Hay una diferencia. Walt levantó su Yuengling. Yo levanté mi café. Dale levantó su agua. Bebimos. Gary se fue temprano. Lo vi irse. Salió por la puerta lateral, con su placa bajo el brazo, y la chaqueta a medio poner. Y no se detuvo para despedirse de nadie. La puerta se cerró tras él. Yo me quedé hasta las 9:30. Me despedí de Walt en el estacionamiento. Walt me estrechó la mano, lo cual no era algo que Walt hiciera a menudo. Hiciste esto bien, dijo. Hicimos esto bien, dije. Se encogió de hombros, como si eso fuera obvio, y se subió a su camioneta. Conduje a casa en la F-150. Youngstown de noche en noviembre, las calles tranquilas. Los viejos huesos de la fábrica de acero de la ciudad. Descansando bajo la piel del centro comercial, de la manera en que siempre lo hacen. Había vivido aquí toda mi vida adulta. Conocía cada carretera. Tenía 63 mensajes en mi teléfono, de parte de Donna. Yo no los había contado, pero Dale sí, porque Dale contaba las cosas. Lo había mencionado esa misma tarde, casi como un comentario al margen. 63 mensajes, a lo largo de 6 semanas, comenzando el día después de la confrontación en la casa. Algunos de ellos eran sobre el acuerdo. Algunos de ellos eran sobre los niños. Algunos de ellos eran cosas que, aparentemente, ella necesitaba decir a las 2:00 de la madrugada. Cuando no había nadie más a quien decírselas. No había respondido a la mayoría de ellos. No porque estuviera siendo cruel, sino porque ya había dicho lo que tenía que decir. En esa sala de estar, un sábado por la mañana de octubre. Y todo lo que vino después de eso, era solo papeleo. Estacioné frente a mi edificio de apartamentos. Me quedé sentado en la camioneta, por un minuto, con el motor apagado. La calefacción estaba encendida. Las ventanas se empañaban un poco, por los bordes. Hace 2 años, ella me dijo que volvería a estar de rodillas en 3 meses. Pensé en eso en la sala de conferencias de Stan Hall. Con ambas palmas apoyadas sobre la mesa laminada, y no estaba de rodillas. Estaba firmando los papeles que terminaban algo que, desde hace mucho tiempo. Ya estaba terminando. Y la planta seguía funcionando. Y Marcus se había comido un sándwich en mi cocina, y me había dicho que no iba a mentir por nadie. Y Walt Decker había llevado un cuaderno de espiral, por pura costumbre. Y me lo había entregado sobre una Yuengling, sin pedir nada a cambio. Apagué el motor. Entré,